Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 5 de mayo. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 13, versículos 1 al 10. El título del devocional de hoy es Los redimidos le pertenecen a Dios. Vamos a ver la palabra empezando aquí en el versículo 1, que habla sobre la consagración de los primogénitos. Dice la palabra de Dios así: Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, como vemos en el título de hoy, los redimidos deben de ser consagrados o entregados enteramente al servicio de Dios, para el servicio sagrado y no secular o mundano, porque de todos modos ya les pertenecen a Dios. Los primogénitos son consagrados porque ya son posesión de Dios, le pertenecen a Dios. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Y es interesante porque en el libro de Éxodo vemos diferentes aspectos de la salvación cristiana. Por ejemplo, vemos la elección. Dios eligió a Israel soberanamente, no porque Israel era un pueblo más santo o más inteligente, más entregado a Dios, sino que Dios simplemente decidió escogerlos entre todas las naciones del mundo. Vemos la elección soberana, que Dios salva a Israel y juzga, destruye a Egipto. Vemos también el aspecto de la gracia inmerecida. Eso tiene que ver igual con la elección, que Dios eligió a Israel y Él fue el que los sacó, los rescató, los redimió, los compró, los liberó. Dios lo hizo. No porque Israel merecía ser tratado así, con amor y con gracia. No merecían recibir un trato preferencial, pero Dios en su gracia lo hizo y los llevó hasta la tierra prometida. También vemos aquí el aspecto de la santificación. Podemos decir también que la consagración, que pues son cosas parecidas. La consagración es entregarse para el uso exclusivo de Dios, el uso sagrado, especial, santo de Dios. La santificación igual es uno apartarse del mundo para agradarle a Dios con una vida justa, santa, recta, pura y limpia. Nos vemos aquí la santificación ¿en qué? Porque Dios dice: yo lo saqué, esto se ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, no comeréis leudado. Vimos ayer que el pan sin levadura no solamente nos habla de la rapidez con la que salieron de Egipto, sino que también la levadura es un símbolo que representa el pecado. Y el pan sin levadura significa que los israelitas deben de vivir una vida santa, pura, consagrada, limpia ante Dios. Y esto lo vemos igual en los versículos 6 al 7. Dice la palabra aquí: Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Vemos una vez más la gracia inmerecida de Dios, la perseverancia en que llegan hasta la meta, pero no porque ellos son entregados a Dios, sino que Dios mismo los guía hasta el final. Dios los sostiene en su gracia y los lleva hasta el final. Dice aquí en el versículo 6: 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. La santificación, o sea, tiene que haber una distinción muy clara entre la vida antes del Éxodo y después del Éxodo. Antes de Cristo y después de Cristo. Si seguimos viviendo la misma vida de antes, entonces lo más seguro es que no hemos conocido a Cristo y que no hemos sido salvos. Claro, no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero tiene que haber una distinción muy clara entre la vida antes de Cristo y después de Cristo.
Aquí vemos la santificación en que Dios le dice, coman pan sin levadura. Empiezan una vida nueva. Dice en el versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Esto lo vimos ayer en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, que Dios le da la oportunidad a su pueblo a celebrar una fiesta cada año para que se acuerden de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Por qué? Porque somos muy olvidadizos. Cuando recibimos la gracia de Dios en ese momento, le agradecemos y ¡ay, Señor, gracias, gracias! Pero luego, con el pasar del tiempo, nos volvemos más malagradecidos, más egocéntricos. Pensamos que nosotros somos los buenos y nos olvidamos de la gracia inmerecida de Dios. Nos jactamos de que somos merecedores porque somos trabajadores, porque somos santos y entregados a Dios. No, tenemos que acordarnos siempre de la gracia inmerecida de Dios, de la elección soberana de Dios, de lo que Dios ha hecho para sacarnos, de la liberación de la esclavitud a Egipto, de la esclavitud al mundo. ¿Y por qué Dios aquí, para comenzar el pasaje, le manda al pueblo de Israel a consagrar a los primogénitos? Porque, hermanos, Dios compró al pueblo de Israel. Dios compró al pueblo de Israel a un precio. Esto es lo que llamamos la redención. La redención es como pagar un precio para redimir, para rescatar a un esclavo. Y Dios pagó un gran precio para rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, parte del precio fue pagado por los egipcios mismos, en que ellos tuvieron que perder a sus primogénitos. Murieron los primogénitos de Egipto para que los primogénitos de Israel pudiesen ser libres. Y vemos que el castigo de Dios sobre Egipto fue un castigo justo. Algunos dirán, ¿por qué Dios es tan cruel en juzgar a los egipcios? Pues vemos que es una respuesta justa al orgullo del faraón, que antes de que pasara todo esto, quiso matar a los primogénitos de Israel, a los primeros nacidos de Israel, el pueblo amado de Dios. Dios le dijo por eso a Faraón, Faraón, Israel es mi hijo amado, Israel es mi primogénito, y tú que intentaste matar a todo primogénito de mi pueblo, y no te arrepentiste, los oprimiste con una esclavitud cruel, tú pagarás. Ahora entonces Dios hace que Egipto pague parte del precio de la liberación del pueblo de Israel, pero también vemos en la Pascua que tuvo que pagar un cordero inocente por cada familia con su vida. La sangre del cordero tuvo que ponerse en los postes y en los dinteles de las puertas de los judíos para poder rescatar, redimir, pagar el precio necesario para poder uno rescatar a los primogénitos. Y Dios dice aquí, y no solamente con un cordero que pagaron, sino que yo pagaré con la vida de mi propio hijo por ustedes y por haberlos comprados a cada uno de ustedes a precio de sangre. Y saben que los primogénitos no son los únicos que le pertenecen a Dios, porque los primogénitos representan a todos los hijos nacidos a una familia. En fin, lo que Dios está diciendo es que todos sus hijos, todos ustedes me pertenecen a mí, porque yo los compré. Yo los compré. ¿Con qué? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por la gracia inmerecida de Dios fueron elegidos, por la gracia inmerecida de Dios fueron sellados con el Espíritu Santo, fueron comprados a precio de sangre, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y por eso Dios dice, tú me perteneces a mí, tú eres mío, tú mi hija, eres mi posesión, tu hijo amado,
eres mi propiedad, porque yo te compré con la sangre preciosa de mi Hijo Jesús, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí en el pasaje vemos el tema de la redención. Si vemos en Éxodo lo que es la elección, la justificación, la liberación, la santificación, todos estos aspectos diferentes de la salvación, también vemos la redención. Y cuando nos enfocamos en la redención, Dios nos habla acerca del precio que Él tuvo que pagar para salvarnos. Muchas veces podemos gloriarnos en que, wow, somos salvos. Pero no entenderemos cuán gloriosa es esa salvación, cuán preciosa es la salvación, si no entendemos el precio que Dios tuvo que pagar para salvarnos. O sea, hay una gran diferencia entre creer, wow, Dios pagó unos 5 pesos por mi vida. Ay, qué bonito que Dios. Mientras que no entendamos cuánto le costó a Dios, el precio caro que Él tuvo que pagar, no seremos lo suficientemente agradecidos. Pero si entendemos que no fueron 5 pesos o 20 pesos, no fue con oro ni plata, sino con la preciosísima sangre de su Hijo amado, como dice en 1 Pedro 1, 18 al 19, con la sangre de su Hijo Jesús, Él nos redimió, nos compró, nos dio la libertad y nos compró para ser posesión amada suya. Eso llenará nuestros corazones de gratitud, conmoverá nuestros corazones endurecidos para reconocer la grandeza de Dios, la gracia tan inmerecida de Dios y vivir una vida consagrada, apartada, santa para la gloria de Dios. Es que para empezar el día de hoy vamos a orar de esa manera. Oh Dios, gracias por la redención que me compraste a precio de sangre, con la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdame a hacer memoria como tú le mandas al pueblo de Israel. Acuérdate del precio que yo pagué, de dónde lo saqué. ¿Dónde estuvieron ustedes antes de que yo los rescatara? Que nos acordemos de esa gracia inmerecida, de esa elección soberana y más que nada del precio que tuviste que pagar al entregar a tu Hijo Jesús por mí. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, queridos hermanos.